leer el texto allí en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer del verso 6 hasta el 16. Dice así de esta manera el texto. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios que predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por haber diseñado la vida cristiana de esta forma, que podamos congregarnos como tu pueblo, abrir la Escritura y tener la esperanza y la expectativa de que tú hablarás. Siempre que la Escritura sea fielmente expuesta, sabemos que tu Espíritu nos enseña, nos instruye, indaga dentro de nuestros corazones, va más allá del oído natural. Por eso oramos, Padre, pidiendo tu bendición con esta enseñanza en esta tarde, preparando nuestros corazones especialmente para orar de la manera apropiada. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos avanzando en la doctrina que se llama bibliología, que es la doctrina acerca de la Biblia, que dice la Biblia acerca de sí misma. Y ya hemos avanzado de tal manera que podemos ir haciendo ahí las divisiones de las partes importantes de esta doctrina, ¿no? Revelación, que es lo primero que nosotros vimos, la Biblia es la revelación de Dios, Dios dándose a conocer a través de la Escritura. Inspiración, que eso habla acerca de que la Escritura es lo que Dios dijo, ¿sí? Es la respiración de Dios, esa palabra que aparece en la Escritura, para hacernos entender que Dios mismo habló esto, ¿sí? Viene de Dios mismo. La Escritura, más allá de que utilizó instrumentos humanos, fue Dios quien la dijo. Hemos visto la última vez que nos encontramos la inerrancia de la Biblia, por el hecho de que es la palabra de Dios. Naturalmente se deduce que esto no tiene que tener errores, porque si tiene errores, entonces no es de Dios, o Dios no es quien dijo ser. No es posible que algo que Dios, siendo como nosotros lo conocemos, y por ser el ser supremo, y entendemos que es un ser perfecto, su palabra no puede tener errores. Él no puede errar en algo de lo que Él dice porque es omnisciente, porque en verdad es omnipotente, porque su naturaleza es santa, porque Él es puro, porque no hay sombra de variación en Él. Por todas esas razones de la naturaleza de Dios, su palabra no puede tener errores, ¿no? Y Él ha obrado de tal manera para preservar incluso las copias, de tal forma que nosotros podemos confiadamente decir que lo que tenemos nosotros aquí es inerrante, no hay errores en la Escritura, ¿sí? Eso lo vimos nosotros la última vez. Y corresponde, antes de llegar a la próxima, que es la finalmente para cerrar esta doctrina, aunque hay mucho más, vamos a hablar de interpretación, pero hoy vamos a hablar de iluminación, ¿sí? Eso es parte de esta doctrina también, de bibliología, iluminación, así se llama esto. ¿Cómo se define esta parte de esta doctrina en bibliología, la iluminación? Bueno, se dice que iluminación es la obra soberana y sobrenatural de Dios, dando entendimiento para que el ser humano pueda comprender y aplicar las dos cosas, ¿sí?, de manera espiritual su palabra. Cada enunciado acá en esta definición es importante. No vamos a tener tiempo para desarrollarlo en sí cada uno, pero sí que cada una de las cosas está bien escogida aquí en esta definición, porque cada cosa tiene un significado propio en lo que es la iluminación, ¿no?
esa obra sobrenatural de Dios, pero especialmente para comprender y aplicar. Son dos cosas que van como resultado de la iluminación y de manera espiritual. Y eso vamos a ver un poquito en esta tarde con la ayuda del Señor. La palabra de Dios, eso es iluminación. Hay un entendimiento natural, ¿sí? Que lo podemos llamar así, un entendimiento natural de la Biblia, ¿sí? Uno naturalmente se acerca a la Escritura y lo puede entender de manera natural, o sea, no espiritual, sino para diferenciarlo de lo espiritual decimos natural, ¿no? Que consiste en saber sencillamente qué dice la Biblia. Está en castellano, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí. El original estaba en hebreo, el Antiguo Testamento, el Nuevo en griego, escrito para personas que sabían ese idioma en ese momento. Nosotros hoy lo tenemos en castellano. Entonces, hay un entendimiento natural para toda persona que sabe leer y escribir, que cuando se acerca a la Escritura, cuando lee la palabra que, no hace falta tener una iluminación del cielo para saber qué significa qué, o qué significa la palabra mesa si aparece en la Biblia. No hay que tener un entendimiento extraterrestre para poder entender eso. Lo entendemos porque lo estamos leyendo, ¿sí? Ese es el entendimiento natural que todos tenemos, que significa saber qué dice. Ahí, si sabemos leer, bueno, leemos y sabemos lo que dice porque está en castellano, ¿no? Pero, ¿sí? Hay una comprensión espiritual, aparte de la comprensión gramatical de saber leer, hay una comprensión espiritual que consiste en saber qué quiso decir Dios cuando dijo lo que dijo. Y de eso se trata la iluminación, de hacernos entender qué quiso, la intención de Dios sobre ese texto. Por ejemplo, con mi esposa ya llevamos 23 años, cumplimos 7 años de casado. Este mes cumplimos 23 años. ¿Quieres hacer regalo? No. Muy bien. Pero cumplimos 23 años. Hay muchas cosas que ya nos conocemos. Otras todavía falta conocer. Pero ya nos conocemos. Y quizás si algo que dice mi esposa acá entre el grupo que no llevan estos 23 años conociéndola, quizás no sepa mucho qué quiso decir con eso, pero yo que esté 23 años con él ya sé lo que quiso decir. Es la intención. Que cuando uno conoce a alguien, ya sabe qué hay detrás de esa expresión, de cómo lo dijo, de qué quiso decir, qué está infiriendo. Bueno, todo eso de conocer a la persona. Hay una comprensión espiritual que tiene que ver con eso, con entender la intención de Dios en el texto bíblico. Esto es mucho más amplio, pero básicamente tiene que ver con eso, la comprensión espiritual que tiene que ver con la iluminación. Esa iluminación es un entendimiento, primeramente, que lleva al incrédulo al arrepentimiento y a la fe en Cristo para ser salvo. Para que alguien pueda ser salvo, tiene que tener iluminación por medio de una manera sobrenatural por parte de Dios. Nosotros debemos ser evangelistas, comunicar el evangelio todas las veces que podamos, pero siempre vamos a llegar a los oídos naturales, al oído natural de las personas. Para que ese mensaje del evangelio llegue al corazón de la persona y pueda entenderlo de tal forma que diga, wow, sí, entiendo que debo ser salvo, para que llegue a ese punto tiene que haber una iluminación por parte del Espíritu de Dios. Si no, no hay manera de que la persona, nosotros solemos decir al principio cuando empezamos a evangelizar, ¿cómo puede ser que no lo entienda? Porque nosotros pensamos que es una comprensión natural. No. Para que alguien pueda ser salvo, en un mensaje que nosotros decimos, pero es tan sencillo, pero mirá, si acá lo dice, para nosotros, claro, una vez que Dios nos iluminó, parece todo tan sencillo, pero no hay manera de comprenderlo a menos que el Espíritu de Dios hable al corazón. Nos haga entender realmente, a la persona incrédula, le haga entender obviamente que necesita ser salvo para la salvación. O sea, para que alguien sea salvo necesita la obra de iluminación. Escuchar el mensaje sí con los oídos naturales, con su intelecto natural, pero para que la persona llegue a decir, wow, sí, necesito a Cristo, nunca había entendido esto como ahora. Eso es lo que todos decimos, ¿no? Wow, ahora entiendo. Bueno, tiene que haber una obra de iluminación sobrenatural para que sea llevado a Cristo. Esa obra de iluminación es un entendimiento que lleva al creyente a comprender la voluntad de Dios para cada aspecto de su vida, para cada aspecto de la vida. Esto vamos a desarrollar un poquito más, pero la obra de iluminación tiene que ver con la salvación de una persona y la obra de iluminación tiene que ver con el crecimiento que cada uno de nosotros los creyentes tenemos en Cristo. Precisamos ser iluminados por el Espíritu de Dios para crecer. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero la obra de iluminación comprende todo lo que es el todo de la vida cristiana. En su significado más simple, ¿sí? La idea esta de iluminación
se puede expresar así, es prender la luz, ¿sí? Esa es la expresión más simple. ¿Qué es la expresión coloquial que nosotros usamos cuando no nos damos cuenta de algo hasta que después se nos prendió? Porque ahora nos damos cuenta de cosas que antes no nos dábamos. Esa es la idea de iluminación, pero en el sentido espiritual. Es en el sentido espiritual, ¿sí? Se nos prendió la lamparita, o sea, se nos prendió la luz, o prender la luz para ver todas las cosas desde una perspectiva que antes no podíamos porque estábamos en ceguera espiritual. En ceguera espiritual. Aunque la cosa estaba delante nuestro, aunque se nos explicaba todo eso, hasta que llegó un momento que el Espíritu de Dios obró de una manera sobrenatural. ¡Wow! Y textos, ¿no?, que nosotros hemos pasado y los repasamos y a veces nos hemos aburrido de leerlo hasta que en un momento, ¡wow! Entiendo lo que nunca antes había entendido. Eso es iluminación. Eso es iluminación en un sentido un poquito sobreactuado de este pastor. Pero esa es la idea. Esa es la idea, ¿sí? ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué es necesaria esa obra de iluminación si el texto está en castellano? Si este libro está en castellano y todos sabemos, la mayoría acá en nuestra cultura ahora, en el círculo nuestro, la mayoría sabemos leer, ¿no? Más o menos, pero sabemos leer, un poco más, un poco menos, pero todos sabemos leer y podemos agarrar y sentarnos y leer. ¿Por qué precisamos iluminación? Bueno, esa obra sobrenatural. Bueno, porque la naturaleza pecaminosa rechaza la voz de Dios y hay una falta de disposición. Por ese rechazo hay una falta de disposición justamente a recibir esta escritura, esta palabra, nacida justamente del pecado. Una falta de disposición, ¿sí? Y cuando no hay disposición, no hay posibilidad de entender. Vamos a usar el ejemplo humano nomás, ¿sí? Cuando nosotros rechazamos a alguien, tenemos un rechazo hacia alguien, esa persona puede estar hablándonos, explicándonos cualquier cosa, y nosotros pasa por acá, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Y después dice, ¿qué dije? No sé, no me importa, bueno, no, la verdad que tengo rechazo. Eso pasa. Bueno, en sentido espiritual, por eso necesitamos una obra sobrenatural. Porque en nuestro corazón pecaminoso nosotros rechazamos la voz de Dios. Y por más que nos estén leyendo la Biblia, hay un rechazo y no me interesa. Eso es a lo que Pablo se refiere en 2.14 de este texto, ¿sí? En 2.14 dice así el apóstol Pablo de esta manera, dice, pero el hombre natural no percibe. Esa palabra percibe, en realidad se tradujo un tanto equivocada al castellano, porque en el original es no recibe, como que la resiste, esa sería la palabra ahí. No es no percibe, sino no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las recibe? ¿Por qué las rechaza? Bueno, porque para él son una locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El pecado crea un rechazo hacia la Escritura, un rechazo a la voz de Dios, una indiferencia hacia la palabra de Dios. Y cuando hay eso, es imposible entender, queridos hermanos, la Biblia, ¿sí? Así que la persona que está sin Cristo no recibe, no percibe, no tiene disposición a escuchar y ser enseñado las cosas que son del Espíritu de Dios porque son una locura. Hay una predisposición negativa. Hay una predisposición negativa. Por eso ustedes me han escuchado decir tantas veces desde este púlpito que el rechazo, esa indiferencia, esa falta de disposición hacia la Biblia es un indicador de falta de vida espiritual. No porque a mí se me ocurre, sino porque lo dice el texto, lo dice la Escritura una y otra vez. Cuando no hay un rechazo hacia la Escritura, no hay ningún deseo hacia ella, lo más natural es que no hay vida espiritual. Porque cuando hay vida espiritual, vamos a mencionar en un momento, pero wow, deseamos escuchar la Escritura, deseamos ser enseñados por el Espíritu de Dios. Pero justamente por ese rechazo es que necesitamos una obra sobrenatural. O sea, una persona incrédula, si usted se acerca y en la persona no hay una obra del Espíritu, lo más natural es que no quiere escuchar. No, a la Biblia, no me la traigas, no me digas nada. Hay un rechazo, es natural. Así que no se sorprenda si usted evangeliza y se encuentra con muchas personas y dicen, no quiero, la Biblia no, yo todo bien con Dios, pero la Biblia no. Es lo más natural que suceda eso, porque es pecador, igual que todos nosotros. Hay un rechazo hacia la Escritura, ¿sí? Tiene que haber una obra sobrenatural para eso. Esas cosas que son del Espíritu, que dice ahí que le parecen locura, tienen que ver con una vida centrada en Cristo, que es todo lo que dice el contexto de este pasaje. ¿Sí? Todo lo que dice el contexto de este pasaje es ese misterio
escondido de antes, que es ahora Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, tiene que ver con una vida de relación con Dios, todo eso tiene que ver. Bueno, a la persona que no tiene a Cristo, usted le habla de que se acerca a Dios para tener una relación con Él por medio de Cristo. No, yo quiero a Dios para que me ayude con dinero, con trabajo, con necesidad. No, no me interesa la relación con Él. ¿Le parece locura esto? Le parece locura, ¿sí? Con una perspectiva en lo eterno, pero el hombre natural solo piensa en lo terrenal, en cosas materiales, no quiere saber nada con una vida de relación con Dios, por eso esto es locura. No, ¿qué? Otra cosa queremos. Una persona sin Cristo no puede entender el mensaje espiritual de la Biblia debido a su resistencia hacia Dios. Necesita ser salvado para poder entender, porque no se trata de capacidad intelectual, sino de una deliberada resistencia. Hermanos, no se trata, la falta de comprensión de la Biblia no se trata de capacidad intelectual. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Hasta un niño puede llegar a entender el mensaje de la Escritura. Cristo lo dijo, escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños. Porque no se trata de capacidad intelectual, sino de resistencia en el corazón hacia esa palabra. No se trata acá de que no, pero yo no quiero la Biblia porque yo no soy de leer. No, lo que hay es una resistencia en tu corazón hacia Cristo. Y no tenés vida espiritual, por eso es que te sale decir no soy de leer. No, no sos salvo. Resistís en tu corazón la Escritura y necesitas a Cristo. Y cuando lo tengas a Cristo vas a no vas a querer leer y aprender porque vas a tener sed. Una sed de la Escritura y de la palabra como nunca antes habías experimentado, ¿sí? Así que la disposición que se necesita solo la puede crear el Espíritu de Dios creando una vida nueva dentro del corazón, ¿sí? Pero el creyente también necesita esa obra de iluminación, porque aunque ahora desea escuchar a Dios, a veces cae en el engaño del orgullo que le hace que crea una resistencia. Lo experimentamos todos en distintas etapas de nuestra vida espiritual. Yo mientras preparaba esto, recordaba esos momentos tan particulares en mi vida espiritual que Dios tuvo que zamarrearme y decir, ¿te das cuenta que estabas equivocado en lo que pensabas? Bueno, todos necesitamos esos momentos porque a veces caemos en el orgullo, nos encerramos en nosotros, en nuestro propio pensamiento y somos ciegos a la verdad de Dios, ¿sí? Un creyente puede, como Job, por ejemplo, no entender la experiencia que está viviendo al punto de creer incluso que Dios es injusto. Pero cuando Dios en misericordia interviene, como intervino en la vida de Job, llega a decir, yo hablaba lo que no entendía. Todos los capítulos que hay de Job, todos esos capítulos larguísimos, son palabra, incluso de los amigos de Job y de Job mismo. Todo larguísimos capítulos y Job debe decir, mejor borremos todo eso. Hablaba lo que no entendía. Y dice, tan necio era yo. Y hermanos, escuchen quién dijo eso en el capítulo 42 de Job. Aquel de quien Dios dijo en el capítulo 1 que no había otro hombre como él, perfecto como él, perfecto en todos sus caminos, un hombre piadoso que cuidaba de su familia. Sin embargo, él cayó en el pecado del orgullo y cuando cayó en el pecado del orgullo se cegó a su propio error, hasta que Dios vino y le hizo unas cuantas preguntas que lo dejó tambaleando. Wow, dijo, yo hablé, Dios, pero ahora mejor me callo. Habla que yo te escucho. Tan necio era yo, dijo. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora te veo a ti, dejé de verme a mí, ahora te veo a ti. Todos esos capítulos anteriores, antes del 38, todos esos, Job estaba en él, hasta que viene Dios y le habla, bueno, ahora mírame a mí. Y aprende, y dice, ahora te veo. Además me veo a mí, por eso me arrepiento en polvo y en ceniza. Eso es iluminación, hermanos. Esos momentos que experimentamos, que hemos estado transitando un camino como creyentes equivocados. Yo puedo recordar el año 1997, para mí fue un pum, antes y después en mi vida espiritual. Cuando Dios se reveló a mi corazón como el Dios soberano, cuando yo insistía en algo que no era su voluntad, y yo insistía, hice un montón de líos, hasta que Dios me dijo, no. Y me quebrantó hasta el punto, dijo, tenés razón, Señor. Y ahora veo, como nunca antes veo mi error. Cambió mi vida, pero conocí a Dios como soberano. Eso me marcó tremendamente.
Así que un creyente puede llegar a ese punto. Por eso David oraba, ¿qué cosa? En el Salmo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién entenderá sus propios errores? Es una pregunta retórica, porque a menos que Dios obre de manera sobrenatural, nosotros no entendemos nuestros errores. Somos ciegos, somos muy rápidos para ver el error en el otro, pero en nosotros no. Necesitamos una obra sobrenatural para decir, como Job, Dios, si hice mal, no lo haré más, cuando Dios le habló. ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos y preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré libre de gran rebelión. David confesaba que él podía llegar a caer en la soberbia y ser ciego a sus propios errores, a sus propios pecados. David sabía que la ceguera espiritual se produce debido a un orgullo, no a falta de capacidad intelectual. Y no llegamos a ver, y por eso no llegamos a ver nuestros propios errores, ¿no? Entonces necesitamos iluminación del Espíritu debido al pecado que mora dentro de nuestro corazón. El mayor estorbo para el entendimiento espiritual de la Escritura no es la falta de capacidad intelectual, sino la falta de humildad. El mayor estorbo para no entender la Biblia, como Dios quiere que la entendamos, no es la falta de capacidad intelectual, y no es porque no podamos ir al Instituto de MacArthur, sino es falta de humildad. Cuando hay un corazón humilde, Dios viene y llena ese corazón con su voz. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad: yo habito con el pobre y humilde de espíritu, de corazón. Muy bien. La tercera pregunta que vamos a responder para poder completar una idea global de esta doctrina de iluminación es cómo funciona, cómo sucede eso de la iluminación. Voy caminando y de repente, mágicamente, ¡wow!, ideas que no tenía antes vienen. Bueno, es una obra que realiza el Espíritu Santo cuando el creyente está expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios. Semejante a lo que sucedió, por ejemplo, en el camino de Emaús. Algunos de ustedes se acuerdan, el pasaje creo que lo puse acá, Lucas 24, 27, hasta el versículo 32. Todos recordamos eso, pero lo pongo ahí, ¿sí? ¿Está ahí? Sí, está ahí. Resurrección, los discípulos confundidos porque no habían entendido lo que sucedió con Cristo. Ellos esperaban que Cristo sea el Mesías, que suba al reino, que traiga el reino y lo implante, y no sabían, no entendían que el Cristo iba a sufrir. Se escandalizaron, se fueron. Y dos, que algunos piensan que era un matrimonio. Puede ser, pero iban, ¿sí? Iban camino a Emaús tristes. Y entonces el Señor en ese camino se acercó a ellos. Y dice el versículo 27 que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El verso 32 es una de las expresiones que todos llegamos a decir cuando Dios nos encuentra en el camino, nos habla al corazón y nosotros escuchamos la voz de Dios de una manera tan maravillosa que decimos esto que dijeron ellos. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Eso es iluminación, hermanos. Eso es iluminación en la vida del creyente. Cuando un texto, una predicación, transforma su vida y le hace ver cosas que antes no veía. Y el texto sobresale de la Escritura y uno dice, wow, se queda como escuchando internamente esa voz de Dios con esas palabras de ese texto y dice, wow, eso es lo que entiendo ahora. Y el corazón arde, es una expresión muy poética, pero es lo que a ellos les salió. Mientras Él exponía las Escrituras, les hacía entender su muerte y su resurrección, le ardía el corazón a este matrimonio allí caminando. Y dijeron, wow, ahora entendemos. Y enseguida, pum, en respuesta a la voz de Dios, volvieron a los discípulos para contarles lo que les había pasado. La exposición de tus palabras alumbras, dice Salmo 119, 130. Queridos hermanos, si Dios va a iluminar tu corazón para hacerte entender su voluntad, va a ser por medio de la exposición de las Escrituras.
Ese salmo es maravilloso, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. Esa palabra exposición es como desplegar algo, como abrir un mapa y desplegarlo así. Cuando estamos ante la Escritura, y eso es lo que tratamos de hacer, lo que trato de hacer yo como pastor, es estudiar toda la semana para poder abrir un texto y desmenuzarlo, abrirlo, porque es a través de eso que el Espíritu de Dios trae luz al corazón de la iglesia, haciendo entender, iluminando el corazón de los creyentes. Así que la iluminación es una obra del Espíritu sobre aquellos que leen y estudian la Biblia. No es posible que haya iluminación sin Biblia de por medio. Y no es posible que haya iluminación sin estudio y lectura de la Biblia. No pasa eso. No va a pasar eso, ¿sí? Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 14 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las cosas más básicas de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí está la expresión práctica a través de la cual Dios trae iluminación al corazón del creyente. Para los que por el uso, y ahí se utiliza la palabra en griego gimnasia. Esa palabra uso es la palabra griega gimnasia, que están teniendo una rutina como el deportista que está todos los días haciendo gimnasia, ¿no? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Enseguida, luz todo el tiempo. Luz todo el tiempo, tienen los sentidos iluminados todo el tiempo. Esto está bien, esto está mal, esto es la voluntad de Dios, esto no lo es. Enseguida, luz por todos lados. Esa es la idea de esa expresión. Maduran y tienen son sensibles al Espíritu de Dios todo el tiempo para poder estar discerniendo a cada momento lo que es la voluntad de Dios. Pero por el uso de la palabra de Dios, están tan habituados a la Escritura que la Escritura se ha formado parte de su corazón y la tienen constantemente presente en su mente, de tal manera que el Espíritu toma eso que está en el corazón y bueno, lo lleva a los momentos necesarios cuando hay que tomar decisiones todos los días con los hijos, con el trabajo, con la familia, personales, todo el tiempo está ahí. Entonces, por el uso, han crecido y madurado y tienen luz todo el tiempo. Todo el tiempo tienen luz. Maravilloso, maravilloso. Muy bien, entender espiritualmente la Biblia es comprender a Dios, es entrar en su mente y saber cómo piensa. Esa expresión de Pablo es tan profunda en este texto. Tenemos la mente de Cristo. Y dice que el Espíritu no simplemente nos lee un texto gramatical, el Espíritu nos lleva al mismo corazón de Dios. Dice, el Espíritu sabe lo que hay en el corazón de Dios. Tener entendimiento espiritual de la Biblia no es simplemente conocer qué dice acá el texto gramaticalmente, sino es ir al corazón mismo de Dios. Eso es iluminación. Entendemos a Dios en lo que Él está pensando internamente. Esto es maravilloso, porque no lo puede experimentar ningún ángel. Nosotros entendemos a Dios en su mente, en su corazón. Yo puedo entender a mi esposa en su corazón cada vez que tenemos relación, juntos charlamos, puedo llegar hasta ese punto. Eso pasa en nuestra relación con Dios. Iluminación es más que simplemente saber, es tener comunión e intimidad con Dios. Eso es iluminación. Tremendo es esto. Sabemos cómo piensa Dios internamente, cuál es su intención. Eso es maravilloso. Lo que está diciendo Pablo acá es tremendo, hermanos. Esta doctrina es mucho más que simplemente entendimiento, es lo que nos permite entrar en comunión con Dios mediante las Escrituras. Eso es lo que cambia, la iluminación es lo que cambia mi acercamiento a la Biblia. Ya no es que leo y la verdad que leí, pero re aburrido, pero cuando viene la iluminación es disfrutar del texto, es disfrutar de oír la voz de Dios, es eso iluminación. Entender espiritualmente el texto, podemos percibir a Dios hablando a nuestro interior. Eso es iluminación. Hay una delicia y una felicidad que el alma experimenta al ser iluminada por el Espíritu de Dios. Créame que si usted es creyente, yo no necesito explicar mucho esto. Si usted es creyente, a usted le pasó esto. Usted está en la rutina de leer porque sabe que quiere tener su alma alimentada. Y están esas mañanas o esas tardes o esas noches cuando usted lea la Biblia,
que usted dice, wow, me quedo acá, no sigo, ese texto me habló, decimos, ¿no? Y se nos dibuja una sonrisa en el alma porque oímos la voz de Dios. A veces hay silencio de Dios, ¿verdad? Lo sabemos los creyentes. Leemos y parece que está en silencio Dios, no habla. Y nosotros seguimos porque esperamos como los ojos de los siervos están esperando a las manos de sus señores y los ojos de las siervas a la mano de su Señor hasta que tenga misericordia. Seguimos leyendo, Señor, hasta que tú tengas misericordia y me hagas oír tu voz. Y cuando la oímos, como dijo la mujer en Cantar de los Cantares, hazme oír tu voz. Los compañeros escuchan tu voz, hazme oír tu voz. ¿Por qué? Porque hermosa es la voz tuya. Eso sucede en la iluminación. Tener iluminación espiritual es tener una perspectiva espiritual de la vida. Porque uno puede leer la Escritura, conocer lo que dice, pero no tener una perspectiva espiritual de la vida. Significa que cuando yo tengo iluminación, empiezo a comprender la vida desde la perspectiva espiritual y no desde la perspectiva natural. Entonces nosotros empezamos a comprender que la vida no consiste sencillamente en dinero, que la vida no consiste en lo material, aunque nosotros interactuamos con lo material. Voy a decir algo nomás que tiene que ver con algo muy actual. Hay un candidato muy mencionado hoy en día a la presidencia que menciona la Biblia de aquí y por allá, personajes bíblicos y todo lo demás. Y seguramente, no lo digo porque yo sé que hay muchos en el ambiente evangélico que ya están poniendo su voto. Y está bien si quieren hacerlo así. Yo no voy a decir mi voto, no lo voy a cantar. Pero que alguien mencione la Biblia no necesariamente significa que es alguien espiritual, creyente o algo. Porque ese mismo candidato, y no estoy para decir que desalentar votos de ninguna manera, tiene buenas ideas y está algo que parece coherente con lo que va a hacer hablando políticamente, pero él se anduvo besando con su hermana como si estuviese besándose con su novia en un acto público. ¿Lo sabía? Entonces hay que tener cuidado porque hay que tener una perspectiva espiritual. ¿Hasta dónde queda lo político? ¿Hasta dónde queda lo económico? Y cuando yo tengo una visión espiritual de eso, es saber que no comprometo mi vida espiritual haciendo manifiesto algo hasta cierto punto, pero guarda con pensar que porque menciona a Moisés, menciona tal cosa de la Biblia, es espiritual, porque eso no es ser espiritual. Ser espiritual es tener una perspectiva de la vida donde veo las cosas como Dios las ve. Tremendo, ¿no? El creyente con iluminación espiritual puede relacionar cualquier conversación o cualquier evento desde una perspectiva bíblica y tener lo que el pastor Spurgeon llamaba, me encanta eso que dijo él, conversación biblina. Usted conversa, dice el pastor Spurgeon, con alguien que tiene su corazón lleno de la Escritura y no importa de qué esté conversando, la persona va relacionando naturalmente textos de la Escritura con ese tema, le vienen ejemplos, le vienen personajes bíblicos, le vienen situaciones de la Escritura, está lleno de la Escritura y tiene una conversación biblina. Eso es una persona espiritual que viene de la iluminación del Espíritu de Dios, dándole un entendimiento mayor que puede mirar el mundo con los ojos de Dios. Wow, esto es mucho más amplio, pero sirva este pantallazo para poder entender algo que necesitamos todos como creyentes, y es entrar en el corazón de Dios. Amado Padre Celestial, nosotros oramos reconociendo que no siempre estamos pendientes de la necesidad que tenemos de que tú obres de una manera sobrenatural para que podamos entender cosas que de otra manera no podemos entender. Incluso como creyentes, a veces estamos ciegos a nuestra propia necesidad, a nuestros propios errores, y deseamos que tú extiendas tu misericordia para que nosotros no permanezcamos en los errores, sino que nos hables, que extiendas tu misericordia en nuestro corazón y nos hables, nos hagas ver lo que no vemos. Y por eso, Padre, anhelamos en verdad oír tu voz, decir como la mujer en Cantar de los Cantares, hazme oír tu voz. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de la oración.